Vamos ya a Iván Espinosa de los Monteros, que regresa al Gatalagua. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias por estar aquí. De todas maneras, estamos partiendo de algunas bases que yo creo que ya son erróneas, ¿no? Es decir, esto de que Madrid paga a Andalucía o Cataluña se le roba, esto es una falacia de origen, porque las comunidades no pagan impuestos, lo pagan los ciudadanos. Correcto. Y lo que sucede es que en Madrid hay más ciudadanos que pagan más impuestos. Por cierto, cuando se habla si fuéramos a hablar de regiones, y cuando Cataluña dice que España nos roba, lo que no dice es que Cataluña no es un aportante neto al Estado. Solo hay dos comunidades en toda España que aportan neto al Estado, que son la Comunidad de Madrid y Baleares. Y todas las demás o son receptores netas, o son, como en el caso del País Vasco, un caso especial donde ellos se quedan con sus propios impuestos y pagan un canon al Estado. ¿Cataluña receptora neta? Cataluña receptora neta, como demostró el profesor Clemente Polo, catalán por cierto, en un estudio bastante documentado publicado por el Instituto de Estudios Económicos, que recomiendo la lectura a todo el mundo. No obstante, es razonablemente difícil medir exactamente cuánto es la aportación neta de una comunidad. Pero alejémonos de esa idea, porque, insisto, las comunidades no pagan impuestos. Las comunidades gastan los impuestos de los ciudadanos. Y, por lo tanto, no es la Comunidad de Madrid la que está pagando a la Comunidad de Andalucía. Son los ciudadanos madrileños, andaluces, catalanes, baleares, gallegos, los que están aportando para que los ciudadanos de toda España puedan disfrutar de estos servicios absolutamente necesarios, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales. Pero ¿cuál es el auténtico drama aquí nos está diciendo? Que se está empleando, que los políticos están empleando el sistema autonómico para enfrentarnos unos a otros. Lo que nadie dice es que España es una sola nación en la que todos deberíamos ser libres e iguales, pero no lo somos, porque en España, dependiendo de dónde vivas, dependiendo de qué región te haya tocado habitar, tienes una serie de impuestos y una serie de servicios muy diferentes. Y donde está realmente el meollo del caso, y lo hablaremos también cuando venga el tema de las eléctricas, es que hay una gran cantidad de impuestos que pagamos todos los españoles, los ricos y los pobres, porque el IVA lo pagamos todos, cada vez que compramos una barra de pan o cada vez que consumimos un solo kilovatio. El IVA lo pagamos todos, tengamos mucho dinero o poco. El drama es que los impuestos están siendo muy mal gastados por los políticos. Y, entre otras cosas, el sistema autonómico es un gran detractor de la riqueza de los españoles, porque es una máquina que es incapaz de dejar de gastar. Cuando los españoles han ajustado su bolsillo en estos años tan duros, cuando todos hemos aprendido a gastar un poco menos, cuando todos hemos aprendido a ser un poco más austeros, a nosotros nos han rebajado los ingresos, pero ellos, los políticos, y sobre todo los del Estado autonómico, no han sido capaces de reducir un solo duro o un solo euro de su gasto. Esta mañana decía en Radio Intereconomía el representante de CESIF, que es un sindicato de los funcionarios, sí, que el Estado general, el Estado general, sí, es muchísimo más eficiente de lo que son las comunidades autónomas y, por cierto, las comunidades autónomas aún más eficientes de lo que son los ayuntamientos. En general, no, siempre hay salvedades. No, es que eso no es verdad. Cuanto más cerca del ciudadano, no se gasta dinero mejor, sino peor. Porque en general la Administración General del Estado pues tiene más experiencia, es más austera, tiene menos gasto o menos funcionarios por habitante. En cambio, las comunidades autónomas pues son unas grandes gastonas, unas enormes gastonas de nuestro dinero. Y ahí es donde se nos está yendo el dinero, señora Cifuentes, no a pagar a los andaluces, a pagarle a usted y a 17 presidentas como usted, y a 17 parlamentos como los suyos, y a 17 asesores o colecciones de asesores, y a las embajadas, y a las televisiones autonómicas, que por cierto hacen la competencia, emisoras como esta. Y eso es lo que ni la señora Cifuentes, ni la señora Susana Díez, ni ningún político nos quiere decir. Aumentar el déficit, por tanto... Lo que ha dicho Miguel Borràs, que es el secretario del CESIF, y te invito a que lo escuches esta mañana en Radio Intereconomía, ha sido a las 8:30, es que son los más ineficientes, no que aporten más al déficit. Vale, pero eso es una opinión, entonces. Los que peor no gastan el dinero... No, es una opinión. Bueno, es una opinión del que se dedica a aglutinar a los funcionarios. No hace falta abrir, no es el modelo de financiación autonómica, sino el debate de la propia existencia del sistema Bueno, pero autonómico. ese es otro debate. No, es que ese es otro debate político. Vale, pero sí, estamos hablando del que tenemos en estos momentos. Entre 70 y 80.000 millones de euros el coste. Iván, solo un matiz más. En años que estamos intentando ganar 2.000. Habéis tocado un tema muy interesante, que es el tema de la descentralización y de la eficiencia en la gestión de los servicios al ciudadano. Al ciudadano le da igual quién le preste servicio. Al ciudadano le da absolutamente igual que se lo preste su alcaldía, su comunidad, su estado o la Comunidad Europea. Lo que quiere es que el servicio se preste de manera eficiente y que esté ahí cuando lo necesite. Y lo que es muy interesante es observar cómo ha cambiado el mundo en los últimos 25 años en todos los aspectos de la vida menos el uno. Es decir, hace 25 años, si uno quería ir de viaje, tenía que ir a una agencia de viajes y solicitar que se le intermediara la contratación de un vuelo, la reserva de un hotel. Y en 25 años hemos aprendido que a través de una maquinita uno se puede hacer la reserva uno solito. Hace 25 años, si uno se quería enterar las noticias, tenía que comprar un periódico o tenía que escuchar la opinión de un contertulio. Hoy nos pueden escuchar o también a través de las redes sociales se pueden enterar directamente de cuál es la opinión de aquellos líderes que ellos están siguiendo. Hace 25 años, si uno quería hablar con una persona en la oficina, tenía que llamar a una secretaria o si lo visitaba tenía que ir a un verel. Hoy le llamas al móvil o le mandas un mensaje por WhatsApp y es inmediato. En todos los órdenes de la vida se ha ido incorporando la tecnología de una manera muy sencilla para hacerlo todo mucho más eficiente. Y eso ha hecho que se haya reducido los costes en prácticamente
todas las industrias y todos los sectores económicos, en todos menos en uno, que es la administración pública. En la administración pública cada vez hay más capas de intermediación, cada vez hay más grasa, cada vez hay más empleados públicos. En 25 años no hemos reducido el tamaño del Estado, lo hemos incrementado de una manera salvaje. Y lo que tenemos es cada vez más trabas para acceder a esos mismos servicios, y más complicaciones, y más papeleo, y más funcionarios o empleados públicos, muchos de ellos a dedo, por cierto. Eso es un gran símbolo de cómo ha evolucionado el sistema político en España y cómo, en lugar de adaptarse a la tecnología y de permitir que la descentralización consista en que tú puedas tener una relación con tu servicio directamente a través de un teléfono, como podemos tener en cualquier otro sector, no. Ahora tenemos que ir a través del municipio, luego de la comunidad autónoma, luego de una aprobación del Parlamento, luego en la comunidad autónoma te pone en cada comunidad autónoma una traba. Si coges una ambulancia que te tiene que traer a casa desde otra provincia, tiene que parar para cambiar de ambulancia porque no tienen permiso para circular por tu comunidad autónoma. Es una auténtica locura en la que nos han metido los políticos. Y esto es lo que realmente está causando un enorme perjuicio a todos los españoles. Un perjuicio en la calidad de servicio y un perjuicio económico a través de sus impuestos. Venga, los 6 primeros meses. Iván. Gonzalo, cuando para entender un recibo de la compañía eléctrica hace falta que nos lo explique un profesor de ICAI en un libro de 200 páginas, eso falta de transparencia. Eso es un indicador claro de falta de transparencia, por lo tanto, es opacidad, por lo tanto, nos están ocultando algo. ¿Y qué es lo que nos están ocultando cuando nos llega la factura? Nos están ocultando que cada vez que recibamos la factura tenemos que estar levantando las manos, pero más las dos, porque es una combinación de dos grandes atracos. Cada vez que recibamos el sobre de la factura es como si nos estuvieran apuntando con una navaja y con una pistola. Por un lado, la compañía eléctrica. La compañía eléctrica nos está cobrando a luz un 70% más caro de lo que se cobra en el resto de Europa. Pero es que además nos cobra por otros conceptos, como estábamos hablando antes del tema del contador. Los contadores son la cosa más amortizada del mundo. O sea, un contador que te lo cobran durante toda la vida útil, no del contador, sino de la tuya, es más caro que un iPhone, pero es más caro que un iPhone al mes. Es decir, es una barbaridad, es un auténtico atraco. Pero siendo un enorme atraco el de las compañías eléctricas, empalidece comparado con el atraco del Estado. Porque del 100% que nos cuesta la factura eléctrica, el 60% son impuestos. Eso, para que lo entendamos bien, lo que quiere decir es que por cada kilovatio que consumimos, el Estado nos cobra 2,5 veces más. Podríamos estar pagando 40, pero se añaden un 60. Es decir, que si el Estado quisiera, podría mañana por la mañana reducirle a todo el mundo la factura en un 60%. Y yo estoy convencido de que mucha gente que hoy siente que tiene pobreza energética, que no es otra cosa más que pobreza, porque ponerle un adjetivo es innecesario. Si no puedes pagar la luz, lo que tienes es pobreza. Si tú le podrías bajar la factura a la gente un 60%, te garantizo que mucha gente haría un esfuerzo por intentar pagar esa factura. Porque es gente que no le gusta tener que estar impagando sus facturas. Estoy convencido de que les gustaría poderlas pagar. Y si tú le bajas un 60%, cosa que se podría hacer inmediatamente, simplemente quitando los impuestos a la gente que más lo necesita, esa factura sería mucho más pagable. Y por cierto, el Estado cuando quiere es tremendamente eficiente. Es decir, esto de identificar quién puede y quién no puede es sencillísimo. Vamos a ver, si yo voy por la M30 a 92 km/h en Madrid, te garantizo que sin que me pare ningún guardia, hay una cámara que me identifica la matrícula, la lee, la compara con una base de datos de Dirección General de Tráfico, identifica de quién es el coche, sabe dónde vivo, me manda una multa, si no la pago me la saca del banco. El Estado es muy eficiente cuando quiere. E igual que es eficiente para cobrarme multas y para cobrar a los ciudadanos todo tipo de impuestos, podría ser exactamente igual de eficiente, porque ya estamos en el mundo del Big Data y no es tan difícil, para cuadrar quiénes son los españoles que por renta no se pueden permitir pagar esa barbaridad de factura. No es nada complicado, es simplemente voluntad política. Y para esto no hace falta ser de ningún partido político, ni de izquierdas ni de derechas. Es muy sencillo, solo hace falta voluntad política. Pero claro, la factura eléctrica es una gran manera de cobrar impuestos a los españoles sin que se note. Igual que el litro de gasolina, igual que un litro de alcohol, igual que el tabaco, igual que tantos otros impuestos especiales. Y como estábamos hablando antes, vuelve todo lo mismo. Bruselas no quiere que tengamos déficit, naturalmente. Y en vez de recortar el gasto innecesario, en vez de recortar el gasto superfluo, lo que hacen es seguir subiendo los impuestos. Esta es una manera un poquito más oculta de subir los impuestos. Cobrar un 60% de la factura en impuestos es un auténtico atraco a la ciudadanía por parte de todos los partidos políticos que han participado en este sistema. A dar aquí a la inspectora jefa. Yo le quería preguntar a la inspectora jefa si no es importantísimo, como yo creo que es, el rol de los padres. Es decir, aquí estamos hablando de los comportamientos cuando ya tienen 12, 13 o 14. Cuando ya tienen 12, 13 o 14 ya llegamos tarde. ¿No será que hay que empezar a educar a los niños desde pequeños? ¿No será que hay que empezar a recuperar el concepto de autoridad, que no es lo mismo que el autoritarismo, y empezar a fijar a los niños desde pequeños normas claras de conducta, que si se cumplen deben ser premiadas y que si no deben ser castigadas, pero desde muy temprana edad, para que cuando sí llegan a los 12, 13 o 14, esas mismas normas modificadas se apliquen en el mundo de las redes sociales? Es decir,
no subyace en el fondo una falta de capacidad de educar o una falta de voluntad de los padres de educar, aunque eso a veces suponga decir que no, aunque eso a veces suponga castigar, aunque eso suponga a veces a ojos de esta sociedad ser peor padre, cuando en realidad se es mejor padre si se educa desde pequeño, si se fijan unas normas y si se aplica, como digo, una serie de premios y castigos en función de... Y a todos ustedes, Iván Espinosa Monteros, gracias por haber vuelto al Gata al Agua.